Dice, dos partículas creadas en un acelerador de alta energía se desplazan en sentidos opuestos. La rapidez de una de las partículas medida en el laboratorio es de 0.65. La rapidez de cada partícula con respecto a la otra es de 0.95. Bueno, ¿cuál es la rapidez de la segunda partícula medida en el laboratorio? Yo les decía que así de este estilo traten de, por ejemplo, recordarse de este diagramita. ¿Verdad? Entonces, ese diagrama, por ejemplo, le ayuda a ubicar quién es S', quién es X y el otro. Entonces, O sería el laboratorio, pongámosle si quieren. Y dice que se desplazan en sentidos opuestos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que, vamos a ver, uno se mueve a 0.65 medido desde el laboratorio. Digamos que ese sería, por ejemplo, medido desde el laboratorio sería este, por ejemplo, X. Usted podría ponerlo acá. El que se mueve a 0.65 C, digamos. Y el otro dice que sí, pero solo dice que se desplazan en sentidos opuestos. La rapidez de cada partícula con respecto a la otra es 0.95. Entonces mire que acá X' mide desde el marco de referencia S' hasta el evento. Entonces lo que podríamos hacer es forzar. Si una de las naves está en el mero eje S', ese va a estar denotado por la rapidez que aquí le ponen U. En la fórmula que nosotros usamos le ponemos la V. Pues lo más conveniente es, siempre nos van a decir que respecto a algo se van a medir las velocidades. Entonces la idea sería forzar que uno de ellos esté en el marco de referencia, S', y el otro entonces esté en el evento. Si nosotros forzamos a eso, usted va a tener que el X' al final representa la rapidez relativa entre el que esté en el marco de referencia fijo en S' y el otro que esté en el punto P representado. Yo creo que sale mejor así. Como ya tenemos quién está en el medido desde el laboratorio, podríamos decir que es este, 0.65C. Y el otro sería entonces el que se mediría desde P. Dice que está en sentidos opuestos, ¿verdad? Entonces aquí sería 0.95C la magnitud. Entonces, desde esa, o sea, la sugerencia es eso, que ustedes fijen alguno de los objetos en S' y el otro como en el evento P. Y de esa manera vamos a tener, por ejemplo, en este caso, B y UX'. B sería 0.65, vamos a asumir que se mueve hacia la derecha, y el otro en sentido opuesto, 0.95C, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es la rapidez de la segunda partícula medida en el laboratorio? ¿Verdad? Entonces, en ese estaríamos diciendo nosotros que sería este de acá, miren. Como aquí tenemos la segunda partícula, ¿verdad? Entonces X al final con la derivada nos queda pues UX. Entonces, ¿quién es UX? UX en este caso lo habíamos definido de esta manera, ¿no? Perdón, acá. ¿Dónde están las derivadas? Sí, ahí. Miren, sería, si es UX', si es UX' sería UX menos B sobre 1 menos UXB sobre C cuadrado, ¿verdad? Pero como aquí lo que quieren más bien es X, entonces perfectamente podemos ponerle el primado aquí, pero le cambiamos el signo. Entonces, ¿cómo le va a quedar aquí? Menos 0.95 más 0.65, el C puede quedar afuera, siempre va a quedar en términos de C. Y aquí sería 0.95 por 0.65
y ya, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría negativo 0.95 más 0.65 entre 1 menos 0.95 por 0.65. Les da negativo 0.780. Aquí lo pueden dejar la respuesta así, ¿verdad? Pero tal vez al final le ponen solo las unidades. Y con eso, miren, tendríamos la rapidez de la segunda partícula medida, pero desde el laboratorio. Como dice aquí en la figura, el marco de referencia S' pasa del marco de referencia S con una cierta rapidez o velocidad. El evento 1 y evento 2 dice tienen un espacio temporal delta T', una separación temporal, dice, de acuerdo a S', dice, un observador ahí. Sin embargo, dice, pero ¿no? Su desplazamiento delta X', de acuerdo a este observador, no se ha definido. Entonces dice que la figura nos da lo que es la gráfica, ¿verdad? De lo que es el delta X' en términos del delta T. Y nos dan las escalas. Dice que en la escala vertical delta TA vale 6 micros. Entonces usted nota que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Entonces podríamos decir que cada cuadro representa un microsegundo. Entonces, bueno, acá la pregunta es, ¿cuál es el valor de delta T'? Vamos a ver la fórmula para ubicarnos con eso, ¿verdad? Aquí está, mira. De hecho, aquí podríamos decir, vale, por ejemplo, X' dijimos que era gamma, ¿verdad? Por X menos B sobre CT. Creo que así es, ¿verdad? X' igual a X menos, BT. Estoy mala, BT. Bueno, ese es uno, ¿va? Y el otro es T' igual a gamma por, creo que ahí sí es B sobre 0. No creo que al final es aquí, menos X, algo así. Vamos a ver. Es B sobre C cuadrado X por T. No, estoy mal. B sobre C cuadrado X menos T. Pero ahí hablan de deltas. Entonces miren que delta X' sería gamma delta X menos gamma B por delta T. Y nos están dando una recta. Identifiquemos estos puntos. Miren, según lo que nos hablaron, las coordenadas que estamos hablando serían delta X' aquí y delta T acá. Esas son las coordenadas. Entonces, en el primero tendríamos una coordenada aquí 0 y una coordenada de 2 microsegundos. Y el otro punto, si ustedes notan, está en 400 y habían dicho 6 microsegundos. Ok, ese es el punto. Ahora, esto representa una recta. Entonces miren que la forma de la recta sería, por ejemplo, delta T igual a la pendiente por delta X' más B. La forma usual va Y igual a MX más B, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde están, por ejemplo, estos, ¿verdad? Mire que pareciera que nos va a servir más el del delta T. Es decir, si yo no uso delta T', sino que delta T, aquí me va a quedar gamma por B sobre C cuadrado, pero en vez de delta X va a ser delta X', ¿verdad? Menos gamma por delta T'. Perdón, aquí se le pone el más, se cambia así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Podemos ver y comparar, ¿verdad? Compara y comprueba, ¿no? Como que dice.
que esta es la pendiente y todo esto sería el intercepto. Pero nosotros a partir de la información que hemos obtenido podemos saber eso. ¿Qué quiero decir? De que, por ejemplo, si nosotros definimos la pendiente sería 6 menos 2 sobre 400. Si quieren le voy a poner el 3 por 10 a la menos 6 para que queden segundos y en metros. Entonces mire que la pendiente sería 6 menos 2 por 10 a la menos 6 y aquí 400. Es decir, la pendiente me da 10 a la menos 8 y B es el intercepto en Y sería 2 microsegundos o 2 por 10 a la menos 6 segundos. Ya tenemos eso a raíz de la gráfica, ¿no? Entonces, la pendiente, según la comparación que hicimos, es gamma por B sobre C cuadrado, y eso tenemos que es igual a 10 a la menos 8, ¿verdad? Entonces, ¿quién es gamma? Es al final 1 sobre la raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Y aparte tiene multiplicado el C cuadrado. Bueno, pero C cuadrado es, lo vamos a colocar aquí si quieren, para estar más seguros. 3 por 10 a la 8. Entonces es 9 por 10 a la 16. Por 10 a la menos 10 a la 8, creo que quedaría 9 por 10 a la 8. O 3C. Si quiere, ¿verdad? 3C. El punto es de que aquí tenemos que despejar esa ecuación. Es decir, si usted eleva al cuadrado todo esto, le va a quedar B cuadrado sobre, no, si quieren lo voy a pasar a multiplicar ya de un solo, 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado y por 3C. Sí, ¿verdad? Porque 3 por 10 a la 8 es C. Ok. Entonces aquí quedaría, miren, este pasa al otro lado a sumar, entonces quedaría B cuadrado por 1 más 3 sobre C igual a 3 por C. Y entonces podemos simplificar, B cuadrado sería 3C sobre 1 más 3 sobre C, y de ahí aplicar la raíz cuadrada. Entonces, vamos a ver cuánto da esto. Vamos a ver, 3 por 10 a la 8. Okay, pero es 9 al final, ¿verdad? 9 por 10 a la 8, 1 más 3 sobre 3 por 10 a la 8. Entonces da todo ese número, miren. Y si a ese número le agrego la raíz y lo divido por 3 por 10 a la 8, es decir, que le quito todo esto, me queda pues ese valor. Yo creo que da bien pequeño. Dice por 10 a la menos 5. Déjenme ver qué hice mal en el despejo. Ah, no, perdón, es que no lo elevé al cuadrado. No, sí, aquí lo tengo. 3 por 10 a la 8, pero le voy a multiplicar. No, es que creo que al despejar hice mal. B sobre S, pero este era 3 por... Hice el 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Ajá, y aquí le voy a multiplicar 10, pero a la menos 8. 3, 6, 8. Entonces está bien, 9 por 10 a la 8, ¿verdad? Perdón, multipliqué el C cuadrado y después entonces tengo esto. Ajá, 9 por 10 a la 8, pero ese hay que elevarlo al cuadrado. Eso es lo que no hice aquí. Le voy a elevar este al cuadrado. ¿Mira? Y da 2.995.
No, pero voy a hacer el despeje todavía. Aquí entonces me quedaría todo este número, al cuadrado. Y si lo divido entre 3 por 10 a la 8, ¿sí? No da 13. Es mejor lo voy a escribir así como debería. Es decir, aquí tenemos 9 por 10 a la 8, ¿verdad que es esto? Pero si a eso lo elevo al cuadrado, nos da 8.1 por 10 a la 17. No lo voy a dejar así. Entonces aquí tendríamos 1 más 8.1 por 10 a la 17 sobre c cuadrado igual a 8.1 por 10 a la 17. Entonces, hoy sí parece que ya está. El primero sería 1 más 8.1 por 10 a la 17 y todo esto dividido por el cuadrado de 3 por 10 a la 8. Todo esto pasa a dividir y aquí tenemos 8.1 por 10 a la 17. Y todo esto, la raíz, y todo esto por 3 por 10 a la 8. Les da 0.95, ya la ve, 95C. Recuerden que al final queremos delta T'. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y para qué hicimos todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de saber la velocidad que se mueve el marco de referencia S'? Es que porque en este caso lo que está asociado con el delta T' es, en este caso, el gamma y el delta T. Es decir, el intercepto en Y de la función lineal, que vimos que vale 2 por 10 a la menos 6, está relacionado con el gamma. Es decir, que gamma delta T' es 2 por 10 a la menos 6. Pero ocupamos entonces para saber el delta T', que es la pregunta, gamma. Y gamma depende de B, ¿verdad? Aquí sí sería en segundos. Bueno, entonces definamos eso. Miren, sería 1 menos 0.95 al cuadrado, nos da 3.2, entonces sería 2 por 10 a la menos 6. Y todo esto dividido por 3.2. Entonces, eso nos da 6.25 por 10 a la menos 7. Miren, la pregunta era, ¿cuál es el valor de delta T'? Entonces, con el uso de las gráficas llegamos a la conclusión que es esto. Pero analizamos